En los siguientes minutos vamos a conversar con Alejandro Rodas Coloma. Él es abogado, catedrático, él además fue funcionario de la Contraloría General del Estado. Con él hablaremos acerca de todo lo que está sucediendo alrededor de la Contraloría General del Estado y el papel polémico en muchos casos que está jugando el denominado Contralor Pablo Celi. Alejandro, gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenido. Muy buenas tardes, querido Marco Antonio. Gracias por este espacio tan prestigioso, sobre todo de pluralidad en el debate. No sin antes con algo muy importante que la audiencia debe saber, y de antemano con usted precisamente, mi solidaridad por esa persecución perversa que es víctima usted y su familia. Es muy importante hacer esa acotación. Gracias, Alejandro. Justamente es un tema que trataremos más adelante, porque ahí se evidencia justamente toda esta discrecionalidad con la que ha actuado la Contraloría, especialmente en los últimos años en el país. Quisiera primero un comentario, Alejandro, respecto a su opinión acerca de cómo Pablo Celi asume la Contraloría General del Estado. Recordemos los hechos que sucedieron alrededor de mayo del año 2017, justo cuando terminaba el gobierno anterior y cuando asumió el gobierno de Lenín Moreno, cuando intervino después de que fue cesado en funciones por el anterior Contralor Carlos Porrit. El posicionamiento del Contralor subrogante actual, Pablo Celi de la Torre, es una muestra de que lo legítimo no se toma en cuenta, pese a que en dos momentos este señor, primero, no ha sido posesionado legalmente por la Asamblea Nacional, y por otro lado, se ha evidenciado, cuando digo legitimidad, lo contrario es la ilegitimidad, que si bien es cierto, este señor pudo ser legalmente posesionado y apoyado, ahí viene por el poder político. Aquello no quiere decir que tenga el respaldo interno y mucho menos de la ciudadanía en su conjunto. De todas maneras, legalmente nunca fue posesionado Pablo Celi, nunca hubo esa efectiva toma del cargo que tiene que hacerse a estos niveles. Sí, desde luego. A ver, el tema de la asamblea no es que se lo deba tomar en cuenta, pero aquí lo de fondo es la ruptura de una acción de personal del cese de funciones y desde ese momento las llamadas de corte político para recibir apoyo. Yo persigo, tú me dejas. Yo hago daño sobre todo a la figura o a las figuras que han estado desde el correísmo hacia abajo y tú te quedas tranquilo, me refiero al señor Moreno. Entonces, en ese marco, y además cantándole al oído al señor Trujillo, ahora difunto, fue evidente de que hubo un proceso político de cabildeo donde este señor se fue afincando dentro de la esfera del Consejo de Participación Transitorio. Ahora, ya hablando un poco de los temas, de todo lo que está llevando a cabo la Contraloría General del Estado, y se insiste especialmente en los últimos 3 años que el trabajo, en lugar de ser un trabajo técnico, jurídico, resulta que se convierte en una especie de elemento político a favor del gobierno de turno. En estas circunstancias, ¿cuál es su criterio? Con este informe, con este informe le perdonaron 112 millones de dólares a Conecel, a Claro, la Contraloría General del Estado. Un simple ejemplo técnico, porque no es un tema que hay que decir, es que los auditores se extralimitaron. No, señoras y señores. Este tema nunca debió perdonarse, sobre todo por todas las anomalías que han existido. Este tema, este informe de examen especial en favor de Claro, que desvaneció sin documentos de descargo a favor de Claro, demuestra justamente la corruptela que vive al interior el órgano de control, la persecución a determinados actores políticos y el sometimiento y la sujeción al poder imperante, refiriéndome al señor Moreno. El informe especial se aprueba en agosto del 2018, es decir, que la orden de trabajo con la que se inicia la acción de control se emite justamente en el periodo de Pablo Celi. Nos referimos al tema y al desvanecimiento de la glosa a la empresa Claro. Así es, claro, este informe fue aprobado el 20 de agosto del 2018, se hizo la predeterminación el 11 de febrero, en septiembre del 2018 de manera inmediata, y luego se perdona la glosa en la dirección de responsabilidades
con informes técnicos hechos por la propia Contraloría, con peritajes hechos por una empresa contratada por Conecel. Claro, o sea, el ratón se pone el gato se pone a cuidar al perro, yo no sé, o sea, el tema es que se deja en plena indefensión, sobre todo a la propia Contraloría. Este es un tema que nunca debió pasar, tomando en cuenta de que el informe fue aprobado incluso con una responsabilidad penal. Por este monto de predeterminación, ¿quién suscribió la resolución desvaneciendo la glosa que habría impuesto un perjuicio al Estado ecuatoriano? ¿Cómo tendrá que responder? Es decir, ¿cómo tiene que pagar esto que significa un grave perjuicio económico para el Estado ecuatoriano? Claro, el derecho de repetición en sede administrativa es el primer recurso que se debe activar. Estamos trabajando un grupo de abogados, estamos trabajando, gracias a la oportunidad que me ha dado la vida, hemos constituido un comité cívico ciudadano de perjudicados por Contraloría General del Estado, que son miles, y sobre todo desde ahí vamos a presentar acciones legales. Nosotros no somos esos famosos Aladid de la lucha contra la corrupción que terminan extorsionando, no, no, no. Nosotros vamos a ir al pie del cañón. Vamos a ir a la Asamblea Nacional de ser necesario con la petición a cualquier grupo decente legislativo que sí existe para que este señor sea enjuiciado políticamente, y también haremos lo propio en la Fiscalía General del Estado. Es posible, insistiendo en este tema para luego pasar a otros, que técnicamente es posible que en menos de un año se desvanezca una responsabilidad sustentada en un trabajo técnico de la misma Contraloría. Es imposible, totalmente imposible. Mire, Marco Antonio, yo ejerzo estos temas ligados a Contraloría por 15 años por lo menos. Y créanme que yo veo con mucha pena, con una vergüenza ajena, todo este proceder de la Contraloría. Existen asesores, funcionarios que se prestan para la extorsión y para la corruptela al interior de la Contraloría General del Estado. Punto uno. Punto dos, esa famosa celeridad son con glosas millonarias. Vaya y ve usted una glosa de 5 o 6 mil dólares. O las imputaciones que yo hice a varios exalcaldes allá en Esmeraldas, eso todavía ni siquiera predetermina. No hacen absolutamente nada. Entonces existen asesores que tienen una lista de cuáles son las glosas más grandes y jugosas para enriquecerse. Ese es un tema. Es una delincuencia organizada al interior de la Contraloría. Esa es una de las tipicidades que nosotros vamos a demostrar. Delincuencia organizada, ¿bajo el comando de quién o quiénes están detrás de eso? Detrás de eso hay la consigna del contralor subrogante hacia abajo, hacia asesores, directores departamentales, directores de las unidades desconcentradas aquí en Quito. No puedo hablar a nivel nacional porque no los conozco. Yo hablo simplemente por toda la materialidad que funcionarios y exfuncionarios del órgano de control me han entregado a lo largo de estos días. Bueno, resulta que en la práctica, por ejemplo, en el caso mío, yo recibí un informe con indicios de responsabilidad penal en un caso en que nunca intervine. Es decir, luego fue el juicio, la instalación, el proceso, y luego fui detenido 77 días en un caso que no tuve intervención en absoluto. Sin embargo, la misma Contraloría me volvió a glosar en ese caso cuando ya fue desvanecido judicialmente. Uno responde porque he tenido, como usted debe entender, al igual que varios compañeros que trabajamos en el gobierno anterior, varias predeterminaciones. Uno responde las veces que sean necesarias, pero nunca es tomado en cuenta. Y se llega ya al momento determinado en que se ratifica y uno tiene que ir al contencioso administrativo, que es de otro plano. Pero Contraloría jamás acepta las respuestas técnicas de la defensa. Entonces, uno está realmente en la indefensión absoluta porque hay este criterio político de determinar o predeterminar o sancionar a determinadas personas. El título dice, me sé tanto porque los auditores operaban de esa manera perversa, y a veces yo digo la propia vagancia de muchos funcionarios al interior del órgano del control. El comentario emitido por el auditado no modifica el de la Contraloría. Ese criterio ya me lo sé hasta de memoria. Sin embargo, la parte fundamental es que existe una persona que da consignas, que no tiene un ápice de idea de lo que es control estatal, y mucho menos tiene técnicamente lo que es hacer auditoría gubernamental en su cabeza. Simplemente da consignas.
Le pongo un ejemplo, Marco Antonio, el caso de los aviones presidenciables. Yo puedo dar fe de que las personas encargadas de ese tema dijeron eso no es penal, pero el Contralor nos advirtió de que debe salir como sea. Son las consignas de la persecución de estos personajes oscuros que han estado en todos los gobiernos neoliberales de este país, y desde luego también sus intereses al interior de buscar protagonismo con esa famosa figura del Tribunal de Cuentas, donde eso sería también importante oportunamente abordar con qué finalidad se quiere llegar a esa nueva institucionalidad. Bueno, el Tribunal de Cuentas precisamente fue el, la tabla de salvación por la cual Pablo Celi llegó a convencer al presidente de la República para que continúe en su cargo, es decir, bajo el apoyo de Julio César Trujillo, que eh, hizo pedazos la institucionalidad en el país, tomó esta determinación. Sin embargo, ya han pasado más de 2 años y no ha sucedido absolutamente nada, es decir, no hay nada que tenga que ver, por un lado. Por otro lado, es preciso, es notorio, es importante, amerita tener un tribunal de cuentas que reemplace el trabajo que realiza la Contraloría. Para nada. El Tribunal de Cuentas en primera instancia, como usted acaba de señalar, fue la válvula de escape para poder decir, voy a organizar esta nueva institución, déjenme a mí que yo conozco un poco. Y no es así. El órgano de control, tal como consta dentro de la Carta Fundamental Ecuatoriana, debe mantenerse. Si nosotros vamos a ese famoso Tribunal de Cuentas, de por sí, yo lo he puesto en las redes sociales, sobre todo en Twitter, la organización que proponen a través de esta reforma a la ley, es prácticamente en el actual contexto seguir manejando CELI, todo el órgano de control, por la composición. 2 funcionarios públicos de carrera de la Contraloría, vaya y revise quién es su subcontralor de auditoría, un funcionario de carrera, Hugo Pérez Mena. Vaya usted, vea quién es su subcontralora, vaya y vea, y por último, su director nacional de comunicación, este señor Pedro Moreno, son funcionarios de carrera, entonces ya tiene 2. Él, que podría ser nominado por el Ejecutivo, y 2 por la función de transparencia. Entonces, de 5, tener 3 es tener mayoría, o sea, no es una cuestión de sumar bastante o de decir cosas que no sean objetivas. Creo que en este caso lo que conviene al país es mantener la Contraloría con otra persona, con una cabeza distinta. La cabeza está enferma, el cuerpo está por morirse. Esa institucionalidad no tiene legitimidad en todas sus acciones. Lo que tiene es una tendencia de persecución, de extorsión, y lo digo con toda la altura y el convencimiento del caso. En las últimas semanas, en la noticia de Pablo Celi ha rodado por diferentes medios, sobre todo digitales, porque existe a nivel de medios de comunicación masivos una especie de censura. No se habla del tema de Pablo Celi, de las irregularidades que han sido denunciados en otros momentos, en otras instancias y a través de otros medios, sobre todo digitales. En estas circunstancias, en la misma Asamblea Nacional se están recogiendo los votos, las firmas para convocar o para ser llamado a través del CAL a un posible juicio político. ¿Usted cree que amerita un juicio político a Pablo Celi? ¿Existen las razones para llevarlo a juicio político? Si existen los votos, tiene que ir a juicio político. No podemos poner un tiro al aire con esta asamblea por demás con una desfachatez absoluta, donde se han repartido hospitales, donde han hecho un poco de cosas para tapar la corruptela de toda esta institucionalidad. De tal manera que aquí es importante que si quieren un poquito lavarse la cara estos asambleístas, todos, las tendencias y los partidos políticos al interior de la asamblea, escuchen a la ciudadanía. Yo he hecho una propuesta estos últimos días. Reciban toda la documentación que tenemos y que esto sirva en un bloque de asambleístas, me atrevo a decir a la propia Revolución Ciudadana, que tienen su voz en contra de todo este andamiaje oscuro Que ya tienen 32 firmas aproximadamente. Me parece indicado, me parece. Entonces, entremos a dar más materialidad y que la ciudadanía, ejerciendo un control social, ojo, la Comisión Nacional Anticorrupción no tiene patente de corso, la lucha de la ciudadanía no tiene un eslogan, comisión o lo que sea. Cualquier ciudadano, activando el artículo 95 de la Constitución, puede ir y presentar y sobre todo ejercer control social y ejercer una participación ciudadana real y que definitivamente funcione.
Más aún, personas que tenemos experiencia dentro y al interior de la Contraloría podemos dar una perspectiva más técnica que puede servir de mucho. A propósito de lo que significó el incendio en el edificio de la Contraloría en octubre del 2019, ¿cuál es su criterio? Porque hay muchísimas dudas respecto a si efectivamente fue provocado o no, si realmente hubo esta intentona de incendio por parte de ciertos sectores que estaban manifestándose en contra del gobierno. Esta pregunta no me han hecho nunca y le voy a responder de la manera que pienso que debo hacerlo por convicción. Eso fue fraguado por la propia Contraloría y la cabeza hacia abajo. Todas las anomalías que no pueden sustentar, como por ejemplo desvanecer esta glosa millonaria que está aquí, esta glosa por 112 millones de dólares de perjuicio al Ecuador y de la entrega inmediata de la concesión de la tecnología 4G a Conecel, porque ese es el tema de fondo, significa que muchos de estos documentos que no constan, que no reposan, debieron desaparecer. La mejor forma, aprovechar. Yo he dicho una cosa y me permito recordarles porque en la vida la historia es muy importante. Pablo Celi es un formador de militares. Él trabajó con la vieja teoría del Plan Cóndor y todo lo demás. Este señor sabe de inteligencia, de estrategia, y perdónenme, la Contraloría, la memoria histórica más importante que tiene el país, porque ahí se audita, porque ahí está documentado todo, era evidente de que cualquier persona con un mínimo de 3 dedos de frente, lo que debía hacer es acordonar el cerco de por lo menos 2 o 3 círculos de seguridad. La Contraloría estuvo botada. Y hay videos que más adelante también nosotros indicaremos de militares adentro de la institución, en pleno incendio. No quiero generar polémica contra los militares, pero bueno, eso sí deja pensando en realidad qué estuvo pasando. Mi conclusión de que eso fue ocasionado, no por los correístas, no por los indígenas hermanos nuestros, eso fue hecho por la propia cabeza del ente de control. Ahora, en cuanto tiene que ver a los documentos que tienen que reposar los originales para cualquier circunstancia que tenga que darse más adelante, ¿existen o no existen? ¿Se quemaron o no se quemaron documentos? ¿Existe en la nube todas las copias certificadas necesarias o simplemente desaparecieron? Yo había presentado mi renuncia antes del tema del incendio en el órgano de En control octubre. en octubre. Justamente pienso que toda la memoria histórica no estuvo digitalizada. No puedo dar cifras porque caería en una irresponsabilidad que no es mi característica, pero pienso personalmente de que todo, al menos la información que yo manejaba, lo que tiene que ver con originales se quemó. Y lo que se dice que todo estuvo procesado en una nube, yo dudo mucho. Es decir, que hay mucha información que ya no se va a tener. No se va a tener, definitivamente. Y en los procesos que tenga que ver con instituciones, con personas, ¿cómo tendrá que responderse? Porque finalmente esas personas, esas instituciones se quedarán en la indefensión. Bueno, muchas personas que me han llamado y han tomado contacto justamente para denunciar estos temas me han dicho de que las instituciones no tienen los documentos que entregaron a Contraloría porque fundamentalmente se solicita y te responden. De tal manera que aquí podríamos decir que la información matriz, la información global puede estar en institución y habría que solicitar. Pero si ya tienes una imputación es muy difícil. Entonces, esos temas son bastante delicados de obtener documentos originales. Habría que certificar. Y algo que es gravísimo, la Contraloría por ley, por norma, no te recibe copias notarizadas. Simplemente tienen que ser de la institución entregadas por la secretaría o quien haga sus veces. Ahora, vamos a otro tema que también es polémico, el contrato que se firmó con el cuestionado Daniel Salcedo, actualmente ya sindicado en algunos procesos en el país, un contrato de comunicación de $1,500,000 que se suscribió en diciembre del año 2017. ¿Cuál es su criterio, su punto de vista respecto a este contrato? Cuando esta empresa con la que se firmó había sido sancionada por la misma Contraloría. Este contrato lo firma la ex subcontralora María Mercedes Plasencia por delegación del contralor subrogante por el señor Pablo Celi de la Torre, con un informe de aprobación del hermano del presidente Moreno. Entonces,
Este funcionario, que si bien es cierto es de carrera y él está el mejor postor de su característica al interior de la entidad, no es menos cierto de que desconoce el tipo de contratación. Primero que nada, tratándose de un asunto de comunicación, quien debió al menos revisar los términos de referencia y demás es la unidad requirente. No sé si hay un requerimiento, me refiero a la dirección de comunicación. Y por otro lado, algo que evidencia es que han venido operando los amigos, pues. Los amigos están ahí, cuando caen en desgracia, unos se protegen y a otros ya no se logra hacer. Y el caso del señor Salcedo creo que es una mala coincidencia. Tengo en posesión una glosa que desvanecieron a una de las empresas de Salcedo. Más adelante yo indicaré. No nos gusta entregar todo, usted entenderá, pero creo que definitivamente el Contralor General del Estado, por decencia, debería renunciar, por decencia. Y el Consejo de Participación Ciudadana debería inmediatamente hacer el concurso porque esa vacante está abierta. El Contralor General del Estado, más allá de que le blindó la Corte Constitucional del señor Trujillo, no quiere decir de que no puedan hacer el concurso. No existe una excepción. Además de que el modelo del Tribunal de Cuentas es como que la excepción que le permite mantenerse en el cargo. Y sobre ese tribunal no hay nada. Lo que existen son papeles, acciones, no hay nada. Pero recuerde usted que quien se atrevió al menos a pensar o enunciar la posibilidad de revisar lo que significa el puesto de Contralor al señor Pablo Celi, el sacerdote Tuárez, ya ve dónde está en este momento. ¿Qué sucedió cuando fueron por vía rápida de un juicio político excluidos del Consejo de Participación Ciudadana? El actual Consejo tiene todo ese temor, ese miedo de que algo de eso les pueda volver a suceder. Por eso es que no toman la decisión política de llamar a un concurso para nombrar un Contralor General del Estado. Marco Antonio, mire, lo importante es que la estrategia sea la adecuada. Yo pienso que el revisar lo actuado por las distintas instituciones fue un error. Lo que tienen que hacer es llamar al concurso. Eso es otra cosa. Llamar al concurso no quiere decir revisar. Tienes que motivar administrativamente a través de un acto administrativo, pero eso es otra cosa. Ahora, en principio, aquí lo fundamental es que la Asamblea Nacional tenga toda la legitimidad y sobre todo tenga que lavarse la cara con todos los errores que existen, llevando a juicio político a una persona que todo el mundo dice es el hombre más poderoso de este país. Yo creo que más allá de que sea poderoso, tiene que descargar este tipo de resoluciones de glosas desvanecidas, los grandes problemas que tiene el sobrino en los Estados Unidos, quien ha confesado incluso tener cuentas a nombre de su tío, los bienes que están a nombre de Esteban Celi, el hermano del Contralor, que por 5 o 10 dólares, es decir, un entramado de corrupción alrededor de este señor, que definitivamente da vergüenza y resta la credibilidad de la institucionalidad. Ahora, ya se conoce de alguna manera, de forma extraoficial, la sentencia en contra del sobrino del Contralor Pablo Celi, pero acá muy poco se habla al respecto. ¿Qué responsabilidades tendría el Contralor respecto a lo que hizo su sobrino? Bueno, la responsabilidad de los sujetos, como él bien lo ha dicho, es individual y en eso yo estoy de acuerdo, pero detrás de lo que el sobrino ha hecho, ¿quién autorizaba? Mira, le voy a decir algo, Marco Antonio. Este señor, el sobrino del doctor Celi, José Raúl de Raúl. la Torre, era una persona que entraba cual Juan a su casa cuando él estaba acá en Ecuador. Todo el mundo lo sabe, es parte de la evidencia que se quemó en octubre. Este señor, al igual que el hermano, el señor Esteban Celi, entraban, y yo lo digo porque yo vi, yo estuve ahí. Y le quiero decir otra cosa, el señor Celi, el contralor actual, busca desacreditarme a mí a través de la alcaldesa de Esmeraldas, la señora Lucía Sosa, a quienes, en el supuesto, le quiero decir a usted como una primicia, yo defendía a Lenín Lara cuando él era alcalde. Falso, de falsedad absoluta. 2 exámenes especiales con 3 o 4 destituciones en contra de quien estoy refiriendo, responsabilidades civiles millonarias y además indicios de responsabilidad penal. Todo está aquí en Quito, bajado en archivos. Y buscaba desacreditarme, digo, ¿por qué? Porque la señora Lucía Sosa, como tiene una credibilidad mínima perteneciente al MPD, a los garroteros y demás, buscaba, empañándome a mí, crecer un poquito y le ha ido mejor mal. Esas son las argucias con las cuales se maneja el doctor Celi.
para que tenga usted un claro ejemplo de la indirecta persecución. Tengo entendido que me van a hacer exámenes especiales, que van a revisar mis declaraciones de bienes. Yo no tengo ningún problema, como hombre íntegro y transparente que soy, he abierto lo que tengan mejor dicho, he abierto la posibilidad de que hagan lo que tengan que hacer. Hay otro tema también y otra complicación con el Contralor respecto a su intervención en un proceso electoral que ya está en marcha. Estamos hablando de la exigencia a los 3 vocales del Consejo Nacional Electoral para que eliminen de las organizaciones políticas a 4 movimientos, entre ellos el movimiento Compromiso Social. ¿Tiene o no la facultad el Contralor de intervenir en procesos electorales, de emitir pronunciamientos y dar órdenes expresas para que se elimine algún movimiento o partido político? Los artículos 92 y 93 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establecen con claridad el tema de las recomendaciones que son de cumplimiento inmediato. Recomendaciones de corte administrativo y civil, obviamente, pero no de suspender o de eliminar resoluciones que dan vida o no a una organización política. Es decir, lo actuado por Contraloría es una clara intromisión en la función electoral, evadiendo y sobre todo de alguna u otra manera perjudicando a organizaciones que han venido incluso ya en votaciones permanentes, el caso de la Revolución Ciudadana, Compromiso social. Compromiso Social, este partido que obviamente es la segunda fuerza política actual, y otros movimientos que han cumplido requisitos y prerequisitos dentro de una dinámica administrativa que fue manejada por el Consejo Nacional Electoral. En conclusión, la Contraloría General del Estado se está extralimitando en sus funciones, está rompiendo las funciones que están establecidas en el 211 y 212 de la Constitución y por lo tanto, lo que está haciendo el órgano de control es una acción eminentemente política. Si no, vería que la facultad del CNE simplemente ha sido mermada por esta institución que ya referí. ¿Qué credibilidad usted cree que goza la Contraloría en estos momentos? Yo creo que ninguna. Lo que existe es un miedo de una persona a la cual he dicho y diré por segunda ocasión, la consideran la más poderosa, un Maquiavelo, una persona que sabe hacer daño, persigue, y bueno, yo la verdad, más allá de que sea o no falso, cuando tenemos la razón, cuando tenemos evidencias, cuando existe una corriente, cuando la gente te respalda, te dice cierto y te llaman los propios funcionarios, sabes que estás haciendo algo correcto. Entonces, creo que la Contraloría no tiene legitimidad, no tiene al interior y fuera ese reconocimiento de la gente de que hay un trabajo real. Los medios de comunicación, los canales masivos, como usted refería, son los alcahuetes de este tipo de personas que funcionan y que obviamente, ahí sí recojo y lo digo con nombre y apellido, cuán de acuerdo estoy hoy con el expresidente Correa cuando él decía que la comunicación es un cuarto poder, cuando se hablaba de los 3 poderes clásicos. Totalmente de acuerdo. Los medios de comunicación juegan un rol dentro de la sociedad fundamental, donde persiguen o tapan. Y eso es lo que están haciendo los canales masivos como Ecuavisa y Teleamazonas. Respecto a lo que usted está llevando adelante con otros profesionales de derecho y conocedores del trabajo de Contraloría, alguna especie de un grupo de perjudicados de Contraloría, ¿de cuántas personas estamos hablando que se sienten perjudicados y qué pasos se están dando justamente para comenzar a visibilizar y para reivindicar sus derechos? Hay familias enteras que se han quedado en la calle por malas acciones de la Contraloría General del Estado, que sin lugar a dudas ha cometido muchos errores. No le puedo dar un numérico estimado porque empezamos 5 y ahora creo que somos más de 100. Es un comité cívico ciudadano que busca desde exfuncionarios de Contraloría, funcionarios de medio nivel, por decirlo así, porque aquí hay una cosa, los grandes directivos, como yo los refiero, los peces gordos, no han sido tocados. Ejemplo, Paul Granda, Alexandra Ocles, la misma ministra Romo con este tema de los helicópteros. En otro contexto, créame que eso ameritaba incluso una destitución de su cargo por un tema tan sensible que es el manejo inadecuado de bienes del Estado. Regreso. Ahora, lo importante aquí, ¿qué es?
que más allá de lo numérico, ¿cuáles son las acciones a adoptarse? Primera, presentar, y eso nos queremos poner a las órdenes de los asambleístas sensatos de este país, que sí deben haber, toda la documentación para que este juicio político tenga un sustento adecuado, para que sea viabilizado y que no se excusa en el año 2021 de que se le quiso sancionar 2 veces por el mismo hecho. Cuidado, la nueva Asamblea Nacional me parece que tiene la tarea no solo de revisar el nombramiento de este señor, sino de todos los transitorios que vienen, como por ejemplo la Superintendencia de Bancos, defendiendo a la banca, no a los usuarios. De tal manera que aquí es importante saber que este comité cívico va a accionar de la mano con quienes nos representan, que en este caso es el Parlamento ecuatoriano, y también vamos a ir a las instancias judiciales, en este caso a presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado. Finalmente, ¿qué le motivó a hacer todo esto? Es decir, ir en contra de una institución a la que usted perteneció durante algunos años, tanto en Quito como en Esmeraldas. Primero que nada es un tema de convicción, son mis raíces, es en lo que yo creo en una institucionalidad que la conozco, que se ha ido desajustando en el tiempo, desde la era del señor Polit, más adelante con este señor que se ha perfeccionado en todo lo que tiene que ver con las anomalías al interior del órgano de control. Más allá de un tema que puede sonar a un revanchismo, quiero dejar constancia de que yo cuando me di cuenta en los contados meses que estuve en Quito como director nacional de técnica normativa, cuando mis ex alumnos, funcionarios que me conocen desde niño, porque mi madre trabajó 30 años en el órgano de control, me decían, esto es realmente asqueroso, nos están haciendo y nos están obligando a hacer cosas que no podemos y no queremos y no lo hacemos, y lo hacemos muchas veces por miedo a perder nuestro trabajo. Todo eso me motivó a dar la cara a este tema, y créanme que lo hago con plena convicción, insisto, con la satisfacción de que la gente me da la razón. Los documentos técnicamente no tienen soporte. Es una verdadera vergüenza todas las glosas que están pasando. Le voy a decir una cosa, Marco Antonio. Ellos dicen que han glosado por 50.000 millones de dólares, por 30.000. Póngale un nombre. ¿Cuánto se ha recaudado? No se ha recaudado ni siquiera el 1%. Y le quiero decir otra cosa. La señora que dirigía esa dirección, la dirección de Coactiva, era la tía de Pablo Celi. Es la tía de Pablo Celi. Ahora está otro funcionario que es una persona que hace lo que puede, pero la realidad es esa. Nos pintan temas millonarios, así como la lucha contra la corrupción, pero yo quisiera ver cuánto han recaudado, desprestigiando a la gente. El caso Sobornos, lo digo yo, pese a que estuve alguna vez en la orilla diferente del correísmo, era un crítico y lo hice. Incluso publiqué un libro sobre la función de transparencia, de la cual yo nunca estuve de acuerdo. Pero el fondo, ¿cuál es? De que te das cuenta de que esta institución miente. Hablan de 35.000 millones de dólares de glosas. Perfecto, ni siquiera han recaudado 3 millones, así de claro. Entonces, es cierto, en algunos momentos, sobre todo cuando estaba sucediendo la parte más importante de persecución en contra de los funcionarios del gobierno anterior, estoy hablando del año 2018 aproximadamente, allí circulaban varios correos electrónicos o informaciones por las redes sociales respecto a que los funcionarios de Contraloría estaban pidiendo prácticamente auxilio porque se veían con acciones coercitivas de parte de la autoridad máxima de la Contraloría, que le exigían que cometa ciertas acciones en contra de quienes trabajaron en el gobierno anterior. ¿Es cierto todo esto? El exfuncionario que me entregó esta glosa desvanecida fue despedido de Contraloría, porque se dieron cuenta que me entregaron a mí. Le quiero decir una cuestión que es muy importante porque es propio del periodismo, para que se den cuenta ustedes de lo que pasó. La resolución de desvanecencia de esta glosa millonaria, yo se la entregué al señor Fernando Villavicencio, al periodista de investigación. Paréntesis. Le digo, tienes que hacer una investigación seria, pero sobre todo presentar en las instancias judiciales. Tú tienes un equipo de trabajo. Yo soy un abogado en libre ejercicio, un docente universitario, vivo modestamente, no tengo mis lujos. Esta persona tiene un equipo de trabajo que usted sabrá más que yo a qué se dedica.
de tal manera que se entregó este documento. Nos reunimos con la persona a la que le dijeron, perdona esta glosa, perdona, tienes que desvanecer. Y este muchacho que me conoce años, era funcionario coincidencialmente en una misma institución conmigo, fuimos amigos. Y él me dijo, yo no voy a desvanecer eso porque es inmoral, no hay por dónde. Informes técnicos truchos. Tenemos un informe de una auditoría interna hecha por Conecel, una compañía mexicana, que dicen que todo está perfecto. Como decía el ejemplo, el ratón cuidando el queso. De tal manera que aquí lo importante que era, que alguien que elaboró esto salga y diga lo que pasó. Y esta persona lo hizo, fue sacada de la Contraloría, le hicieron regresar porque tenía un nombramiento provisional y luego le dieron la quinta costura y luego lo sacaron porque era muy grosero la salida de él, porque además tenía muchos documentos de respaldo y lo sigue teniendo. Tiene notarizado todos los mails que le mandaron porque estas personas presionaban incluso por correos electrónicos. Es decir, que una vez que cambie el momento político del país, se van a descubrir toda esta serie de atrocidades que cometen ciertos funcionarios de Contraloría y que usted lo está denunciando. ¿Va a seguir denunciando todo esto? Primero que nada le quiero decir, Marco Antonio, que no soy un denunciólogo más. Yo lo que estoy haciendo es un ejercicio legítimo, constitucional, apegado al artículo 95 de la Carta Magna. Es mi deber, es mi obligación ejercer control social. Es mi deber y obligación participar ciudadanamente activa, tener una participación distinta de muchos que tienen la comodidad de ver estas cosas y no decir nada. Yo sí lo hago con el absoluto respeto, pero siempre con sustento, con documentos y hasta con testigos, con personas que en juicio pueden decir si a mí me quisieron obligar. Entenderá por dónde vamos nosotros. No es un tema de improvisación o de querer algo a cambio. Más allá de cualquier pretensión legítima que podemos tener, nosotros estamos haciendo algo que conocemos y que lo hacemos con pasión y lo hacemos sobre todo con inteligencia. Muy bien, Alejandro, quiero agradecerle mucho por este tiempo. Hemos conversado sobre varios aspectos relacionados al trabajo que está llevando adelante la Contraloría, el polémico Contralor, las acciones que se van a dar a nivel político, a nivel jurídico, entre otros aspectos. Gracias por atendernos. Muchas gracias a usted, Marco Antonio. Hemos conversado con Alejandro Rodas Coloma, él es abogado catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Central del Ecuador sobre diversos temas acá en confirmado.net. Hasta una próxima oportunidad.